Bueno, Canarias es la única comunidad autónoma con la toxina ciguatera endémica. En ningún otro lugar de nuestro país se han encontrado síntomas de esta enfermedad. Y hoy les queremos contar con todo lujo de detalle todo lo relacionado con esta problemática que está directamente relacionada con la pesca recreativa. Nos pone un pequeño adelanto, ¿verdad, Patri Enríquez, desde El Hierro? Efectivamente, Ana, aquí nos encontramos en la lonja de la Restinga, estamos con David, que él es pescador y nos va a explicar esa procedencia de ciguatera que a priori procede de un alga. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Patricia. Bueno, bienvenida a la cooperativa del Mar Pesca Restinga, que es aquí donde se comercializa todo el pescado prácticamente del Hierro y donde se ejecutan todo este protocolo de ciguatera. David, ¿de dónde procede esa ciguatera? ¿Realmente procede de un alga? Bueno, no es que proceda en alga, es una toxina que es verdad que se adhiere a un alga y a partir de ahí, en la orilla, entra en la cadena trófica de todos estos pescados, ¿no? Digamos que, imagínate, los herbívoros se comen ese alga que tiene la toxina. Lo que pasa es que al ser pequeños no tienen concentraciones suficientes, pero los pescados que se comen, esos pescados sí que con el tiempo acumulan lo suficiente como para poder ser perjudicial desde el punto de vista sanitario. David, aquí tenemos una muestra, ¿este pescado está en cuarentena para ser analizado? No. Este pescado entra como especie dentro del protocolo ciguatera y cada especie tiene un peso a partir del cual se supone que tiene concentraciones que pudieran ser perjudiciales. Por ejemplo, el peto me parece que son 30 kilos y a partir de 30 kilos es que se hace el protocolo de ciguatera. El mero son 10 o 9, el medregal 9, algo así. Y las especies que entran en protocolo ciguatera son los que se alimentan en la orilla, digamos, de ese pequeño pelágico que va comiendo el alga que está en el fondo del mar. Aquí tenemos a un compañero tuyo, David, que está analizando para este pescado, a ver si tiene ciguatera, ¿no? Sí, precisamente aquí tenemos un mero, que es otra de las especies que también entran en protocolo de ciguatera, y se cortan dos piecitas, estos dos cachitos se envían a la Universidad de Las Palmas para que allí las analicen y vean si tienen ciguatera o no. Generar la tranquilidad de que, por un lado, todos los peces y todas las especies que entren en protocolo de ciguatera en Canarias, que se cojan profesionalmente, pasan por el protocolo, con lo cual las que se meten en el mercado están libres al 100% de ciguatera, no hay ninguna posibilidad ni peligro sanitario. Y además, solo la mitad de las piezas, estadísticamente, solo la mitad de las piezas, que son las que coge el profesional, entran en protocolo. La otra mitad que coge el sector recreativo no entra en protocolo y bueno, ahí están las estadísticas. A nosotros nos están dando un 50, un 80% que eliminamos del mercado. Lo que coge el recreativo, el 100% se consume y tampoco es que haya graves casos de ciguatera. O sea que en Canarias, digamos que con la ciguatera, dentro de lo que cabe, podemos estar muy tranquilos. Entonces podemos estar tranquilos a nuestros espectadores, decirle, porque existía esa preocupación de que hubiera algún mínimo porcentaje de muertes. No hay ese porcentaje aquí, por lo menos en España. No se conocen, aquí en Canarias no se conocen, a lo mejor en otras partes del Caribe donde son otros tipos de esa toxina y las concentraciones son mayores, sí que hay más riesgo, pero aquí no. Pues muchas gracias, David. Chicas, ya sabes, no hay riesgo de muerte, pero sí es importante analizar pues cada pescado que pasa por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Patri. Pues ya tenemos aquí con nosotros a Blanca Puertolas, bióloga y tecnóloga de la alimentación. Y Blanca, a ver, ya lo hemos visto en el vídeo, o sea, las cofradías hacen un examen exhaustivo, ¿no?, del producto antes de llegar al hogar. ¿Dónde está el problema entonces? A ver, el problema está en que esto es un producto químico que sale desde un alga que antes no teníamos en Canarias porque era solamente de las zonas tropicales. Con el aumento de la temperatura del agua y esa movilidad que tenemos actualmente a nivel global, ese alga ha llegado a nuestras aguas canarias. Los peces pequeños se comen el alga, los peces grandes se comen a los peces pequeños y se va acumulando en el cuerpo de los peces grandes. La ciguatoxina, que es como se llama, ese producto químico, se queda acumulado en la carne y a partir de determinados tamaños por las distintas especies nos puede provocar enfermedades graves porque nos afectan al sistema nervioso, nos provocan vómitos, nos provocan diarreas, pero que además en los casos más extremos nos puede llevar a la muerte. También. Es un proceso un poco similar al de los metales pesados, ¿verdad? Igual, es lo mismo. Lo que pasa es que los metales pesados están disueltos en el agua y digamos que es a través de que beben los peces
cómo se van introduciendo en su cuerpo, y en este caso es un alga quien lo produce de forma natural, está en su metabolismo. Entonces el alga produce esa sustancia tóxica que a ella no le afecta en absoluto, pero que a medida que se va acumulando en esa cadena trófica, a medida que se lo van comiendo los peces, se va quedando en la carne de los peces. Claro, ¿y hay alguna forma de eliminar esa toxina, la ciguatoxina? No, ese es el problema. No hay forma de eliminarla. Es decir, una vez que entra en la carne de un pescado, no podemos eliminarla ni por congelación ni por cocinado. Está ahí y está activa. Por lo tanto, da igual lo que hagamos con ese pescado. Si está con altos niveles de ciguatoxina, nos intoxicaremos. La única forma es no ingerirlo. Es no comerlo. Con lo cual, el problema está en el pescado que procede de pesca recreativa, ¿no? Porque entendemos que el que está a la venta pues sigue los rigurosos sistemas Por de supuesto, seguridad. y el de pesca recreativa también. Es decir, el problema está cuando nos saltamos los niveles de control. Es decir, nosotros podemos pescar un pez espada en pesca recreativa, pero para consumirlo tiene que pasarlo por una lonja. No directamente llevarlo y comerlo a casa, sino claro, pasarlo por una lonja. ¿Por qué por una lonja? Porque allí le cogen un trocito de la carne y le hacen un análisis químico. En ese análisis sabremos si tiene o no la ciguatoxina. Blanca, ¿esto sucede? Es decir, ¿es normal que llegue directamente al supermercado y sea consumido por nosotros los consumidores, valga la redundancia? En o los al supermercados restaurante? no. En los supermercados no. En los supermercados la distribución yo creo que está súper controlada y lo tienen muy claro. Al final nos estamos jugando la vida de los consumidores y en este caso no ocurre. Ocurre más cuando soy un pescador y vendo a mis vecinos. Claro. Ahí es donde tenemos el problema, sin pasar por un supermercado, sin pasar por una lonja, y que pueda haber en algún momento siempre alguna práctica mala. Quiero decir, que no pase, vaya del pescador directamente al restaurante o a una pescadería que no cumpla con la normativa, ¿no? Pero por suerte yo creo que en España eso lo tenemos bien cerrado, que el problema suele ser más personal. Cuando nosotros decimos, no, es que tengo un amigo pescador que mira que me ha traído el pescado súper fresco, cuidado, porque si no ha pasado por las medidas de control, puede ser que tengamos el problema de la ciguatoxina. Y Blanca, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para intentar evitar en la medida de lo posible intoxicarnos con la ciguatoxina? No sé si hay algunas partes del pescado que se podría evitar o cualquier parte de un pescado a partir de un peso determinado habría que descartarlo. Mira, la ciguatoxina por las distintas especies son distintos pesos, ¿no? Si estamos hablando de un mero, de una abade, estábamos hablando, lo decía también desde el hierro en la lonja, de unos 13 kilos. Si estábamos hablando de un pez espada, estamos hablando de 320 kilos. Como para pesarlo. Como para pesarlo, esos pesan un poquito más. Aquí tenemos, por ejemplo, unas lonchas. ¿Cómo sé que me puedo comer yo esto? Pues porque hemos ido a un supermercado que está homologado por salud pública a comprarlo y ellos ya tienen todos los controles. La única fórmula que sabemos que no nos vamos a intoxicar es ir a los puntos autorizados de venta, que son los que hacen los controles. Si vamos a comprar un mero grande para casa, porque vamos a tener una comida familiar con amigos, llevan una etiqueta que dice que ese mero ha sido analizado y esa etiqueta nos la tienen que enseñar en la pescadería, porque tienen la obligación de exponerla. Y eso es importante, esa es etiqueta que tenemos ahora en pantalla. Pero ahí además tenemos una recomendación. Si nos llevamos la pieza entera, no comer las vísceras. Ah, vale. Porque en las vísceras se acumula siempre un poquito más. Y Blanca, esta etiqueta, igual que nos la muestran en el supermercado, ¿también podríamos solicitarla en un restaurante? Por supuesto. Tienen que tener la obligación de tener toda la trazabilidad del producto, y la trazabilidad no va solamente en la especie y la cantidad que compran, sino en todas las autorizaciones sanitarias como la que tenemos ahora en pantalla. Ya depende del restaurante que te muestren, que confiamos, como no, en quienes nos ponen la comida sobre la mesa, pero ya depende del restaurante, ¿no?, que sea ético o no, trayendo la etiqueta que corresponde, que confiamos en que sí, por supuesto. Yo sigo diciendo que por suerte en España la mayor parte de los operadores de alimentación son éticos y cumplen las normas. Sí. El problema es que siempre hay un porcentaje de riesgo y ante la duda, no lo pidas. Vete a otro restaurante, es así de sencillo. Claro. Pues Blanca, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de animales, pero en este caso unos no tan deseables. Nos referimos, como no, a esta plaga de ratas que afecta en gran medida a las grandes capitales.
Pues sí, José, y es que a pesar de que las instituciones intentan poner fin a este problema, en muchas ocasiones el problema resiste. Y como dices, estamos hablando de los focos o plagas de ratas. Y hoy nosotros en concreto nos vamos a centrar en ese foco, en esas plagas que están preocupando y ocupando a los vecinos de la capital Gran Canaria. Vean. A plena luz del día, buscando comida y sin temor a las personas que se encuentran a escasos metros tomando estas imágenes. Una situación a la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intenta poner fin. Estamos en el parque del Estadio Insular, en pleno centro de la capital de Gran Canaria. Desde hace 10 meses los vecinos denuncian la presencia de ratas en este lugar. Un lugar por el que transitan diariamente miles de personas, fundamentalmente niños. Carlos es presidente de la Asociación de Vecinos de Alcarabanera, de aquí del barrio. Carlos, gracias por atendernos. Gracias a ti, Iván, por venir. Este lugar precisamente se corresponde con el de las imágenes que hemos visto, con las ratas pululando aquí a cualquier hora del día. Es el punto donde se ha visto por segunda vez ratas en el parque. La primera la detectábamos, nos informaba una usuaria del parque de que habían en las piedras aledañas a la cafetería. Solo en este parque ha habido 3 focos localizados en los que ya se ha intervenido. La entrada principal al recinto, el jardín anexo al parque infantil y esta zona de palmeras junto al paseo de Chill. El problema se extiende también a otros lugares como la playa de las Alcarabaneras. El ayuntamiento, hemos hablado con él, nos ha transmitido que tengamos tranquilidad porque ya han efectuado varias de ratización. Pero claro, ¿quién está tranquilo al haber visto lo que ha ocurrido? Vamos a ver, porque a lo mejor el producto no está funcionando. Estamos en la calle Luis Doreste Silva, en pleno centro también de la capital Gran Canaria. Y en este preciso lugar que ven, aparecieron hace unos días varias ratas, una situación que evidentemente ha puesto en alerta a los vecinos como Cristo. Hola Cristo, gracias por atendernos. Bueno, eran las 10 de la noche aproximadamente cuando se grabó ese vídeo que hemos visto con las ratas caminando por este lugar. Sí, yo suelo pasear al perro por la noche, más o menos sobre esa hora, todos los días, y mi sorpresa fue que paseaba por aquí, de repente vi algo que se movía y era una rata así. Hice un vídeo porque no me parecía normal. Ya había visto varios vídeos alrededor de la ciudad sobre las ratas, pero ya verlo en la propia calle donde vivo, pues me afecta un poquito más. Bueno, reiteramos que este es un problema que está afectando pues, a grandes ciudades principalmente, también otros municipios que no son tan grandes y que los ayuntamientos intentan, con todos los medios que tienen a su alcance, erradicar el problema. Por ejemplo, en la zona de Mesa y López, en la capital de Gran Canaria, ya se han hecho 11 actuaciones en los últimos 2 meses, pero también se ha intervenido en Hoya de la Plata, en la zona de La Laja o en el parque de San Telmo de la capital. Ocurre en muchos sitios, también en Playa Honda, en Lanzarote, donde hay preocupación entre los vecinos por la aparición de ratas. Están viendo en este momento la imagen, pues a plena luz del día. Además, se da la circunstancia, como ocurría en el parque del Estadio Insular, que muchas de ellas, ante la necesidad y ante el hambre, pues prácticamente ni se inmutan con la presencia de las personas. Por ejemplo, ahí están grabándolas, ya lo ven, así de cerca. Y es una situación que incomoda y mucho, José, compañeras, evidentemente a los vecinos, porque supone un problema de salud pública, pero también un auténtico peligro si hablamos de animales más grandes, con las personas y con los niños en particular. De hecho, tenemos un testimonio de José en el programa. Así es, creo que vamos a conectar con Juan Jesús Cascovelo, caballero. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Hola Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Hemos visto en el vídeo, y tú lo confirmas, las ratas las ves a plena luz del día. Creo que vives además en una caravana. No, en una caravana no vivo. Vivo en la puerta de enfrente, justo a la basura, y bueno, pues que veas las ratas pasar por ahí constantemente por delante de tus hijos, por delante de tu casa, que no puedes tirar la basura por este motivo, siempre con ese miedo, o que salgan de los cuadros de luz. Bien, ¿y has tenido, no sé, has tenido infección en tu casa? O sea, ¿te han entrado ratas en tu casa? No, gracias a Dios, no. Bien. No. ¿De qué manera, Juan Jesús? Buenas tardes, soy Jessica Denis. ¿De qué manera intenta usted combatir esta plaga para que no accedan a casa, para que los niños no sufran a lo mejor una mordedura de estas ratas?
Pues lo principal es ir taponando lo que son los accesos por abajo de la puerta, las ventanas, para que no llegan a entrar a casa, porque claro, si llegan a entrar y entra una, se le producen, como están reproduciéndose en la calle. Juan Jesús, le preguntábamos Entonces, digo que le preguntábamos si las ratas habían entrado en algún momento en casa, pero también a lo que hacía referencia a nuestra compañera José es precisamente al tema de que muchas personas han tenido que rodar sus caravanas, ¿verdad?, y ponerlas en otras zonas para evitar que las ratas le entren dentro, ¿no? Usted mismo, además. Yo mismo, Claro. sí, yo fui uno de los que la moví, mi vecino también, y después que se nos están comiendo los cables de la fibra, de la internet. Esto está una plaga grandísima. Imagínate tú hasta qué momento estamos. Juan Jesús, ¿y ustedes, los vecinos de ahí de Playa Honda, se han puesto en contacto con las instituciones, con el ayuntamiento, asociación de vecinos, para intentar paliar de alguna manera este problema? Porque es un problema. Exacto, sí, algunos vecinos hemos estado hablando, lo han intentado comunicar al ayuntamiento, no sé hasta qué punto han llegado, pero yo creo que todo esto es por la basura que hay los fines de semana en la calle. Si es que está lleno, no se recoge la basura, entonces ya van a la basura a comer. Muchísimas gracias, Juan, por atendernos y bueno, confiamos en que rápidamente se encuentre una solución para acabar con esta plaga de ratas que afecta pues a toda tu comunidad. Gracias por atendernos. Y bueno, Blanca, muchísimas gracias. Blanca, teniéndote aquí, bueno, no sé, tendríamos 1000 preguntas, pero entre otras, por ejemplo, las ratas sabemos que se alimentan de desperdicios, ¿no?, y de comida orgánica, básicamente, con lo cual los sitios... A ver, como vertederos. Sí, yo creo que hay una cosa en la que todos podemos colaborar en este caso. Por supuesto, los ayuntamientos tienen que actuar para realizar los controles de plagas, tienen que actuar pues tratando aquellas zonas donde hay más ratas. Pensemos que nosotros somos una zona subtropical maravillosa para que crezca cualquier tipo de plaga, lo hemos dicho en otras ocasiones, también en otras participaciones que he tenido con vosotros, pero en este caso, además, especialmente cuando nosotros tenemos propiedades que dejamos semiabandonadas con residuos, cuando nosotros tiramos una basura con una bolsa abierta que se desperdiga toda la parte orgánica alrededor de los contenedores, estamos haciendo focos. Lo que estamos viendo de las ratas que aparecen durante el día, además suelen ser situaciones asociadas a que el ayuntamiento ha actuado. ¿Por qué? Porque están parcialmente intoxicadas, todavía no han muerto y entonces salen de día, porque si no, no es normal ver a las ratas. Las ratas las tenemos con nosotros siempre alrededor, pero entonces si las empezamos a ver mucho de día es porque normalmente ya han actuado los ayuntamientos. Sí es verdad que tenemos que tener cuidado, pero sobre todo lo que decía también este conciudadano es nosotros tener nuestra casa también ordenada, limpia y cerrada para que no puedan entrar. Claro, si no hay suciedad, entonces las ratas no vienen a ese foco. Y yo siempre he tenido una duda, porque se habla mucho entre personas que han tenido a lo mejor alguna experiencia desagradable con alguna rata, que te muerden, que no te das cuenta de que te están mordiendo porque añaden algo así como una especie de anestésico, vamos a decirlo. Entonces, no sé si hay muchos mitos en torno a las ratas, pero lo cierto es, las ratas nos muerden y nos transmiten determinadas enfermedades. Sí. ¿Qué tenemos que hacer en el caso en el que nos muerda una rata? Por supuesto, acudir al médico de forma inmediata, ¿vale? Y decir que nos ha mordido una rata. Pero si nos muerde, nos damos cuenta de que nos muerde, ¿no? Nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Que muchas veces muerden a niños muy pequeños que están en la cuna, que son de 1 año, de 2 años, que no saben expresarse, y cuando los padres se dan cuenta, además ya ha pasado tiempo, porque empiezan a tener fiebre, malestar, y no saben muy bien de dónde ha salido esa fiebre y ese malestar, o lo achacan a otras cosas, porque los niños no saben decir que les ha mordido una rata, sobre todo si son bebés, que es el mayor problema que ha habido en Canarias, hasta donde yo tengo información, de mordiscos, porque los adultos las vemos y nos alejamos de ellas. ¿Y qué enfermedades puede transmitir? Pues mira, desde enfermedades a través del sistema respiratorio, porque como una tuberculosis, porque al final
ellas se parecen mucho a nosotros, de hecho hay mucha investigación médica a través de ratas porque se parecen mucho a nosotros. Enfermedades también, no porque contacten con nosotros directamente, sino porque caminan por las superficies de nuestras cocinas y a través de las patas van dejando bacterias que luego pasan a los alimentos porque no limpiamos y desinfectamos bien en nuestras cocinas, como una salmonela. Eso también nos lo pueden transmitir. Nos pueden transmitir la rabia. También a través de ese mordisco, es una de las enfermedades que transmiten también las ratas. Entonces, pueden actuar de muchas maneras. Lo importante es que si sabemos que hay ratas en nuestro barrio, cerremos bien, no dejemos las ventanas abiertas con un bebé solo sin supervisión porque pueden entrar por la ventana a morder a un bebé. Eso puede ocurrir. Uno de los inconvenientes precisamente puede ser pues, que no se puede utilizar el veneno en cualquier lugar, el veneno para las ratas, ¿no? Eso está legislado. Actualmente la legislación europea desde hace un año ya dice que si no hay una plaga que genere un problema grave de salud, no utilizamos venenos. Utilizamos, en todas las empresas, de hecho, utilizan cebos que son placebos, que se llaman, es decir, alimento que lo único que hacen es, si se lo comen, sabemos que es ratas o ratones, porque el mismo problema nos lo traen los ratones. Hablamos de las ratas, pero los ratones es exactamente lo mismo. Son más pequeñitos, son más monos, nos generan menos rechazo, pero pasa exactamente igual. Entonces la plaga es de rata y de ratones en Canarias. Si empieza a haber mucho consumo de ese bloque que es alimento, sabemos que tenemos un problema en esa zona y entonces sí se pueden usar venenos, pero no cualquier veneno y no de forma indiscriminada, sino a través de empresas autorizadas que saben qué venenos, qué cantidades tienen que utilizar para que no afecte al medio ambiente. Porque si cada uno de nosotros empezamos a coger venenos y a tirarlos por todos lados alrededor de nuestra casa, de nuestra caravana, al final todo eso cae al suelo, cae a las zonas también de agua y al final termina en nosotros ese veneno y en el mar. Por lo tanto, siempre tienen que ser a través de empresas autorizadas de plagas. Pues Blanca Puertolas, bióloga y tecnóloga de la alimentación, muchísimas gracias por darnos siempre luz en cualquiera de estos temas que hablamos que son tan importantes y en este caso pues mira.